Isaac, el hijo de la promesa, una historia de fe, sacrificio y destino. En la vasta tierra de Canaán, donde el viento silbaba entre las colinas y los pastores conducían sus rebaños bajo el sol ardiente, nació un niño cuyo destino había sido escrito en las estrellas. Su nombre era Isaac, el hijo de la promesa, el heredero del pacto entre Dios y Abraham, su anciano padre. Y la profecía del nacimiento milagroso. Abraham y Sara eran ya ancianos cuando Dios les hizo una promesa imposible. Tendrían un hijo, aunque la edad había marchitado la esperanza en sus corazones. Sara, con el peso de los años sobre sus hombros, rió en su interior cuando escuchó la profecía de los ángeles. ¿Cómo podría ella, una mujer de 90 años, dar a luz? Pero Dios, que hace lo imposible posible, cumplió su palabra. Una noche, cuando la luna llena bañaba las tiendas de Abraham en Mamre, Sara sintió que su vientre cobraba vida. Una fuerza desconocida latía en su interior, y con cada día que pasaba, la promesa de Dios se hacía carne en ella. Finalmente, en un alba dorada, con los cánticos de los pastores resonando a lo lejos, Isaac nació. Fue un día de júbilo en la casa de Abraham. El anciano patriarca, con lágrimas en los ojos, sostuvo a su hijo y vio en él la prueba del pacto divino. Pero el destino de Isaac no sería fácil, pues su vida estaba entrelazada con pruebas y sacrificios que marcarían la historia de su pueblo. 2. La prueba de Moriah, entre la vida y la muerte. Cuando Isaac tenía alrededor de 13 años, Abraham recibió un mandato aterrador: debía ofrecer a su único hijo en sacrificio. La voz de Dios había sido clara, y aunque el dolor desgarraba su alma, Abraham decidió obedecer. Durante 3 días viajaron por los caminos polvorientos hasta llegar al monte Moriah. Isaac, sin conocer su destino, cargaba la leña del sacrificio sobre sus hombros. Sus pasos eran firmes, y su confianza en su padre era absoluta. «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?», preguntó Isaac con inocencia. Abraham tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. «Dios proveerá, hijo mío», respondió con voz temblorosa. Cuando llegaron a la cima del monte, Abraham construyó un altar y ató a Isaac. El muchacho no se resistió, pues comprendió que su destino estaba en manos de Dios. Con un dolor indescriptible, Abraham levantó el cuchillo, pero antes de que la hoja descendiera, un ángel gritó desde el cielo: «Detente, Abraham. Ahora sé que temes a Dios, pues no has negado a tu hijo». Un carnero apareció atrapado en un zarzal, y Abraham lo ofreció en lugar de Isaac. Aquel día, Isaac comprendió que su vida tenía un propósito mayor, y que Dios lo había apartado para algo grandioso. 3. El hombre de paz y las fuentes ocultas. A medida que Isaac crecía, se convirtió en un hombre distinto a su padre. Mientras Abraham era un guerrero y líder audaz, Isaac era pacífico, un hombre que encontraba riquezas en la tierra y no en la guerra. Cuando llegó el momento de casarse, su padre envió a su siervo Eliezer a buscarle esposa en la tierra de sus antepasados. Fue así como Rebeca llegó a su vida. Desde el momento en que la vio, su corazón la amó, y juntos construyeron un hogar en la tierra prometida. Pero la vida en Canaán no siempre fue fácil. Hubo tiempos de hambre y conflictos con los filisteos. Isaac, siendo un hombre de visión, descubrió antiguas fuentes de agua escondidas bajo la tierra. Con paciencia y fe, cavó pozos en lugares donde nadie creía que brotaría agua. Los filisteos, envidiosos de su éxito, intentaron arrebatarle los pozos, pero en vez de luchar, Isaac se apartó y cavó nuevos. Finalmente, Dios lo bendijo, y los filisteos comprendieron que la mano de Dios estaba sobre él. 4. El conflicto de los hermanos y el robo de la bendición. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era fuerte, cazador y amado por su padre, mientras que Jacob era astuto y cercano a su madre. Cuando Isaac envejeció y quedó ciego, llegó el momento de dar la bendición patriarcal. Creyendo que estaba bendiciendo a Esaú, Isaac colocó sus manos sobre Jacob, quien, con la ayuda de Rebeca, se disfrazó con pieles de cordero para parecerse a su hermano. «El olor de mi hijo es como el campo bendecido por el Señor», dijo Isaac, sin darse cuenta del engaño. Así, Jacob recibió la bendición que lo haría padre de naciones. Cuando Esaú descubrió la verdad, su furia fue incontrolable, y Isaac, con tristeza en el corazón, vio cómo sus hijos se distanciaban. El legado del patriarca. Isaac vivió una larga vida y vio el crecimiento de su descendencia. Aunque su papel en la historia parece más tranquilo que el de su padre Abraham o su hijo Jacob,
Su existencia fue fundamental en el plan divino. Antes de morir, Isaac vio con sus propios ojos cómo la promesa de Dios se cumplía. Sus hijos, aunque divididos, llevarían su linaje hacia la grandeza. En sus últimos días, Isaac recordó su infancia en Moriah, la mirada de su padre en el altar, la voz del ángel deteniendo el sacrificio. Y con una paz profunda en su alma, cerró los ojos y descansó con sus antepasados, dejando tras de sí un legado de fe, paciencia y bendición. Isaac, el hijo de la promesa, el hombre de los pozos, el pacificador, fue más que una figura en la historia. Fue el puente entre Abraham y Jacob, el lazo entre el cielo y la tierra, la prueba viviente de que Dios cumple su palabra, sin importar cuán imposible parezca.